Lo llamaron el destino de la desdicha, y había una razón. Nadie que lo enfrentaba regresaba ileso. En los anales sombríos de la realeza se esconde la historia de una niña, apenas una promesa de mujer, entregada como esposa a un rey. Su vida, que debería haber sido un cuento de hadas, se transformó en una pesadilla silenciosa, donde el amor y la inoción fueron devorados por la intriga y la crueldad. Un abismo de horror la esperaba, una sentencia ineludible que dejaría una marca imborrable en el tiempo. Pero lo que pocos sabían, y que ocultaron durante siglos los cronistas de la corte, es que el verdadero horror no residía solo en la crueldad de su final, sino en cómo ese final fue premeditado, gestado entre susurros y veneno, antes incluso de que la joven pronunciara sus votos. No fue simplemente una víctima del destino, fue una pieza clave en un juego de poder tan sangriento que su propio matrimonio, su supuesta ascensión al trono, era en realidad el primer peldaño hacia un cadalso silencioso, diseñado por aquellos que juraron protegerla. Su inocencia, su juventud, no eran un escudo, sino el cebo perfecto para una trampa mortal que estaba a punto de cerrarse. Su nombre era Ana de Moldavia, hija de un duque menor en un reino fronterizo, y apenas había cumplido los 12 años cuando el emisario del viejo rey Vlagar III llegó con la propuesta. En el siglo XIII, la unión entre linajes nobles, incluso con una diferencia de edad tan abismal, no era algo inusual. Era una herramienta política, un sello de alianzas, una forma de asegurar la paz o de expandir la influencia territorial. Para la familia de Ana, la oferta era un honor inaudito, una oportunidad de oro para ascender en la jerarquía y forjar lazos con uno de los monarcas más poderosos de Europa Oriental. Se esperaba que Ana fuera la dócil consorte, el vientre fértil que aseguraría la descendencia del rey, y con ella, la estabilidad del reino. Su rol no era el de una compañera, sino el de un vaso, un recipiente para la continuidad de la dinastía. No se le preguntó su opinión. Desde el momento en que sus padres la prometieron, su destino quedó sellado, su niñez arrancada de golpe, para ser arrojada a un mundo de opulencia e intriga, donde su vida no le pertenecía. La corte de Vlagar era un nido de serpientes, una jaula dorada donde la debilidad se devoraba sin piedad, y la inocencia de Ana, aunque aparente, sería su mayo ere condena. La llegada de Ana a la corte, aunque celebrada con gran pompa, no fue vista con buenos ojos por todos. Vlagar III, a pesar de sus años, no había tenido un heredero varón que sobreviviera, y la llegada de una nueva reina joven reavivaba las esperanzas de una sucesión directa, lo que chocaba directamente con los intereses de otros aspirantes al trono y de poderosas facciones de la nobleza, en particular, la influyente duquesa viuda, tía del rey, y su séquito, veían a Ana como una amenaza, una advenediza que podía alterar el equilibrio de poder en la corte. Ana, sin buscarlo, se encontró en el centro de una red de envidias y celos. Su juventud y aparente fragilidad la hacían parecer un blanco fácil, pero también, paradójicamente, una pieza maleable en manos de quienes buscaban manipularla para sus propios fines. Su rápida adaptación a la vida en la corte, su dulzura y su innegable belleza, aunque inocente, solo sirvieron para avivar las llamas de la intriga. Cada sonrisa, cada gesto, era analizado. Cada gesto de favor del rey hacia ella era recibido con disimulada animosidad. Sin saberlo, la niña reina se había convertido en un blanco andante, proyectando una sombra de peligro inminente sobre su destino. La amenaza que se cernía sobre Ana no era un peligro exterior, una invasión o una revuelta campesina. Venía de dentro, de las sombras de la corte que la habían recibido con falsas sonrisas. La duquesa viuda, ambiciosa y con vastas conexiones, no se quedaría de brazos cruzados, viendo como una joven forastera
consolidaba su posición. Las habladurías comenzaron sutilmente, pequeños venenos que se filtraban en los oídos del rey y de su consejo. Susurros sobre la esterilidad de Ana, a pesar de su corta edad, insinuaciones de que no era lo suficientemente fuerte para dar un heredero al trono. Luego, los rumores escalaron, transformándose en acusaciones más graves. Se decía que Ana mantenía correspondencia secreta con enemigos del reino, que sus modales dulces eran una fachada para ocultar una ambición desmedida, que intentaba influir en el rey de formas inapropiadas para su linaje. Poco a poco, la percepción de la niña reina comenzó a cambiar. La protectora imagen que el rey había intentado proyectar sobre ella se empañaba bajo el peso de la calumnia, y el afecto inicial se transformaba en una fría distancia. Ana, atrapada en su jaula de oro, sentía como el aire se hacía más denso, como las miradas se tornaban acusadoras, y como su destino, lejos de ser el de una reina, se perfilaba cada vez más hacia un abismo de infortunio. Su corta vida estaba a punto de convertirse en un macabro ejemplo de hasta dónde podía llegar la crueldad humana, oculta tras el velo de la conveniencia política. La sutil campaña de desprestigio culminó en una acusación devastadora a brujería y traición. En la corte del rey Blagor III, influenciada por consejeros que hábilmente avivaron sus peores miedos, la inocencia de Ana de Moldavia fue aniquilada. El rey, un hombre ya anciano y sugestionable, sumido en la paranoia de su propia mortalidad y la necesidad de un heredero varón, terminó por sucumbir a las intrigas. La sentencia fue pronunciada con una frialdad escalofriante. Ana, la niña esposa, sería ejecutada, no en la privacidad lúgubre de una prisión, sino en la plaza pública, como escarmiento. Su castigo fue cuidadosamente orquestado para ser un espectáculo de poder y advertencia. Se optó por la flagelación y la humillación, seguida de la horca, métodos que simbolizaban tanto la purificación de su supuesta alma corrupta como la brutalidad del crimen que había cometido. Los azotes, aplicados con látigos de cuero que arrancaban la piel con cada golpe, no eran solo un tormento físico, sino una desintegración sistemática de su dignidad. Sus gritos, que pronto se ahogaron en gemidos roncos, eran una nota macabra en el aire, una melodía forzada hacia su final. La exposición al escarnio público, las miradas hambrientas y juzgadoras de la multitud, eran un martirio psicológico aún más insidioso que el físico. Finalmente, la soga al cuello no fue para ella una liberación, sino el cierre de una vida inocente, devorada por la maquinaria despiadada de la política y el miedo. La elección de la flagelación pública y la horca no fue casualidad en aquel siglo. Eran métodos con un profundo significado en el imaginario popular y judicial de la época, especialmente en Europa Oriental. La flagelación, a menudo asociada con penitencias religiosas, se usaba también como humillación pública y para purificar el cuerpo del pecado o la brujería. Se creía que el dolor extremo forzaba la verdad o purificaba el alma de la mancha diabólica. La horca, por su parte, era una de las formas más comunes de ejecución capital por delitos graves, como la traición. Simbolizaba la abyección del criminal, su desconexión de la tierra y su ascenso al averno. Para el rey y sus consejeros, combinar ambos castigos para Ana servía a varios propósitos: calmar la superstición popular sobre la brujería y enviar una contundente advertencia a cualquier facción que pudiera albergar pensamientos de deslealtad. Era una demostración brutal del poder absoluto del monarca. Casos similares, donde figuras femeninas, a menudo acusadas de hechicería o adulterio, enfrentaron castigos públicos y dolorosos, salpican la historia medieval. Báthory, la condesa sangrienta, aunque posterior, resuena en la crueldad. Pero incluso la reina Juana I de Navarra enfrentó acusaciones difamatorias de brujería que, de haber prosperado, le habrían deparado un destino similar, pues el miedo a lo desconocido
y el deseo de control político convergían a menudo en el patíbulo para las mujeres que desafiaban, con o sin intención, el orden establecido. La exhibición del sufrimiento de Ana, aunque trágico, era un mensaje claro y aterrador para todos los que osaran desafiar al poder. La reacción de la corte ante la ejecución de Ana fue una mezcla fría de alivio y confirmación de poder. Quienes habían orquestado su caída vieron sus intrigas validadas. El resto, aterrado por el espectáculo, aprendió la lección de sumisión. El pueblo, congregado en la plaza, observó con una fascinación macabra. Entre los gritos y lamentos de algunos, la mayoría guardó un silencio pétreo, teñido de miedo y superstición. Algunos vieron en el sufrimiento de la bruja la justicia divina, otros, la simple confirmación de la arbitrariedad del poder. Del rey Vlager III se dice que no presenció el final, pero la noticia de su consumación le trajo un efímero momento de calma, o de remordimiento, una duda que jamás osó confesar. La crueldad del acto selló un mensaje innegable en la corte de Vlager. Nadie estaba a salvo de las garras del poder, ni siquiera una niña. Si quieres descubrir más historias tan estremecedoras como esta, suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado más oscuro de la historia. Estas historias, provenientes del polvo de los siglos, podrían parecer ecos lejanos de una barbarie superada, reliquias de un pasado que hemos dejado atrás. Pero la tragedia de Ana de Moldavia, la niña esposa convertida en paria y ejecutada por el mero temor y la ambición desmedida de otros, nos recuerda una verdad incómoda y atemporal en la capacidad humana para la crueldad, la injusticia y la paranoia. Es un fuego que nunca se apaga del todo. Aunque las formas y los escenarios cambien, las maquinaciones del poder, el veneno de la envidia y la fragilidad de la vida ante la opresión siguen siendo fuerzas potentes en nuestro mundo. Nos invitan a reflexionar sobre las víctimas silenciadas de la historia, a cuestionar las verdades impuestas y a recordar que la vigilancia contra la tiranía, en todas sus formas, es una tarea constante y necesaria para la humanidad. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar. Si quieres seguir explorando las torturas y horrores más impactantes de la historia, suscríbete y sé parte de Historias de Torturas.